Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. Gloria al Señor. Vamos a compartir la palabra del Señor. Hoy vamos a leer en el Evangelio de Juan, capítulo 7. Vamos a darle lectura al verso 37 al 39. Evangelio de Juan, capítulo 7, verso 37 al 39. Gloria al Señor. Gracias a Dios por la oportunidad que el Señor nos permite una vez más de compartir la palabra para todos nosotros. Gloria a Jesús. Mire, dice así la palabra del Señor, Juan 7:37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Aleluya. Gloria a Jesús, gloria a Dios. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor en esta tarde. Padre, te damos gracias. Jesucristo, bendecimos tu nombre, Señor. Muchas gracias, Espíritu Santo. Muchas gracias, Padre eterno. Muchas gracias, Dios Todopoderoso. Gracias, eterno Rey. Gracias, maravilloso Cristo. Gracias, Consolador eterno. Gracias, Padre amado. Una vez más te queremos agradecer. Una vez más, Señor, te damos gloria, Padre. Te damos honra. Te damos la alabanza y la adoración porque solo es tuya y tú la mereces. Gracias, Dios mío, por esta palabra. Maravilloso Jesús que tú nos compartes. Espíritu Santo, sé tú explicándonos, sé tú enseñándonos, Señor, y nosotros, Señor, seremos los receptores que tú tienes, Padre. Gracias, gracias te damos, y en todo, Señor, tu nombre es altamente exaltado. Padre, tu nombre, Jesús, es altamente glorificado. Gracias. Muchas gracias en el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Gloria a Jesús. Amado hermano, mire, dice la palabra del Señor en el verso 37. Dice: en el último y gran día de la fiesta. En este pasaje del capítulo 7 de Juan nos narra y nos cuenta que había una fiesta, efectivamente, y era la fiesta de los tabernáculos. Esta fiesta duraba 7 días, pero dice el verso 14 del capítulo 7, dice: mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. En medio de tanta dificultad, en medio de un tiempo difícil, porque usted y yo sabemos que las enseñanzas de Jesús no agradaban mucho a los religiosos. No agradaban mucho como para que a él se le diera un lugar en el templo. Pero cuando es Dios quien pone, no hay nadie que diga que no. Y usted lo puede ver desde Lucas capítulo 4, donde dice que no sabemos el por qué, cómo fue que él llegó, pero él abrió el rollo, él leyó la palabra y dice que él empezó a leer el pasaje del profeta Isaías, donde dice: el Espíritu del Señor, dice, está sobre mí. Entonces, pero para él no era fácil, hermano, que le dieran un lugar los fariseos, los judíos, los religiosos, los sacerdotes de este tiempo, los gobernantes, porque usted sabe que las enseñanzas que traía Jesús eran muy diferentes. La enseñanza que Jesús traía era tan verdadera, era tan transparente, que estos religiosos no la podían recibir. Pero encontramos aquí que dice esta escritura, dice que fue en la fiesta de los tabernáculos que el Señor Jesús llegó ahí. Si esta fiesta duraba 7 días, una semana, pero dice aquí a la mitad de la fiesta, o sea, yo me imagino al tercer día.
más o menos, calculándole la mitad de la fiesta, el tercer día. El Señor, no sé el por qué, cómo fue qué, pero Él subió y enseñó. Dice la escritura de este pasaje que los judíos se maravillaban y decían, este no estudió, pero ¿qué conocimiento tiene? ¿Cómo es que sabe la escritura? ¿Cómo es que explica? ¿Cómo es que enseña? Y realmente el Señor Jesús no hablaba de él, hermano. Por eso él más adelantito da una enseñanza y él habla de la doctrina. Y él dice que el hombre que habla por su propia cuenta, el hombre que quiere hacer fama propia, jamás va a prosperar. Pero el que se dedica a predicar lo que debe de hacer, hablar de Dios, hablar del poder del Señor, ese es el hombre, esa es la mujer que Dios levanta. Amén, porque está exaltando al Dios del cielo, porque lo está honrando a Él. Y en esta fiesta es donde nos dice que Jesús habla. Y la gente estaba muy confundida. Estaba muy confundida porque mire, dice en este verso que los judíos se maravillaban, porque daba una enseñanza elocuente. Pero en el verso 25, la misma gente decía, pues no es este al que buscan para matarlo, pues no es este al que y míralo cómo habla, está hasta arriba enseñando, no sabemos, bueno, ¿qué está pasando? La misma gente estaba confundida y decían, ¿será que los gobernantes ya reconocieron que Él es el verdadero Jesús? ¿Que es el verdadero Cristo? Y la misma gente no entendía, amado hermano, el por qué. Pero yo le decía que cuando es Dios que pone, no hay quien se oponga. Porque estas gentes estaban en contra de, pero en ese momento cedieron el lugar al que tenían que cedérselo, que era el que venía a hablar una palabra verdadera, que era el que venía a traer una palabra que edificaba, que era el que traía una palabra que enseñaba, porque la gente escuchaba, la gente entendía, comprendía. Había cosas que no entendía, porque él mismo dijo que les hablaba así para que escuchando no iban a escuchar, porque el corazón estaba duro. Pero leyendo este pasaje, amado hermano, dice en el último, en el séptimo día, porque 7 días era la fiesta esta de los tabernáculos. ¿Qué significaba? Le voy a decir, ¿qué significaba la fiesta de los tabernáculos? Porque usted lo lee, lo ve y dice, por ejemplo, el verso 10 en su título dice, Jesús en la fiesta de los tabernáculos. ¿Qué significa esta fiesta de los tabernáculos? El Antiguo Testamento nos habla y nos dice que Dios le pedía al pueblo 3 fiestas al año. La primera era la fiesta de la Pascua. Esta fiesta era donde a ellos jamás se les iba a olvidar el día que Dios los sacó de esclavitud de Egipto. El Señor les dijo, año por año ustedes harán fiesta, porque en ese día ustedes fueron libres de Faraón, ustedes fueron libres de la esclavitud, yo los saqué. Esa era la fiesta de la Pascua. Esa era una de las fiestas. La otra que Dios le dijo al pueblo, ustedes la harán perpetuamente, es llamada la fiesta de las semanas, de las 7 semanas. Esta fiesta de las 7 semanas era cuando ellos sembraban y cosechaban sus frutos. Lo primero fruto, cuando empezaba la cosecha, era regocijo, hermano, porque había que comer, porque la tierra había producido lo que ellos mismos habían sembrado. Y esa era la fiesta de las 7 semanas, llamada la fiesta de las semanas, cuando iniciaba la cosecha. Pero la fiesta llamada la fiesta de los tabernáculos, esta fiesta era cuando se terminaba la cosecha. Y a fin de año, obvio, ellos tenían que llevar de lo que habían cosechado a la presencia de Dios. Porque el Señor les dijo desde Éxodo, les dijo en Levítico, les dijo en Deuteronomio, les dijo, nunca vendrás a mi presencia con tu mano vacía. De todo lo que yo te he dado, de todo lo que Jehová te haya dado en tu cosecha, traerás a Jehová.
Y esta fiesta de los tabernáculos duraba 7 días. Entonces, en esa fiesta, aquí se encontraba el Señor Jesús. Y dice este precioso texto, dice, en el último y gran día de la fiesta, porque después de aquí, amado hermano, era cuando todo Israel se congregaba. Y de ahí cada quien se iba a su lugar de origen, a diferentes ciudades. Pero se concentraban ahí todos, era una gran convención. Entonces, el Señor nuestro Dios Todopoderoso, yo creo que instado por el Espíritu Santo le decía a Jesús, tiene que hablar. Ahorita, porque ahorita está toda la multitud de ahí, cada quien se va a ir a su lugar y tendrás que ir por aldeas y tendrás que ir por ciudades y llegarás, pero usted se acuerda que él dijo, cuando él envió a los 70, él dijo, donde yo tengo que ir no me da tiempo, vayan ustedes. Por eso fue que envió a los 70, pero aquí fue cuando él aprovechó el momento y dice, en el gran y último día de la fiesta, dice, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Primero me dice que yo debo de tener sed. Dice el que tiene sed. Físicamente usted no busca agua, sino su cuerpo no le pide tener sed. Ya sea agua natural, agua de dulce, de sabor, el agua que usted elija, o un café. Si su cuerpo no le dice, oye, tienes que tomar agua, usted dice, voy por el agua. Pero es usted quien va. El agua no sale y le dice, oye, aquí estoy, tómame. No. Entonces, lo primero que necesitamos, amado hermano, es tener sed de Dios. Porque Dios siempre ha estado presente, sigue estando presente, pero me corresponde a mí el tener sed, me corresponde a mí el decirle, Señor, yo quiero ser lleno, yo quiero ser llena, yo te anhelo, yo quiero más de ti, yo no me conformo con lo que yo aquí leo, porque yo lo quiero ver aquí en este mundo físico. Primero yo tengo que tener sed y luego dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El que cree en mí, dice, esto es para los que creen, esto no es para los que no creen. El que no cree, amado hermano, nunca va a tener sed y aunque la tenga se la va a aguantar, porque no va a ir a Dios, va a decir, sí quiero de ti, Señor, pero nada más lo dijo, no hizo nada. El que en verdad tiene sed se va a preocupar por decir, Señor, te tengo que buscar. Es a mí que me corresponde buscarte, porque tú ya lo hiciste por mí. Tú ya pagaste mi salvación, ahora me corresponde a mí buscarte. Esa es mi labor. Ahí se va a ver si en verdad yo tengo sed. Si en verdad usted tiene sed, ¿qué tanto buscas a Dios? ¿Qué tanto leemos su palabra? ¿Qué tanto platicamos con Él? ¿Ese es el hambre que tengo o es la sed que yo tengo? Que anhelo. Pero luego dice, el que cree en mí, de su interior dice, es de su interior, dice, que correrán ríos de agua viva. Yo lo quiero llevar al libro del profeta Ezequiel. El libro del profeta Ezequiel en el capítulo 47. Miren lo que dice este hermoso pasaje. Dice este capítulo 47 de Ezequiel es donde Dios le da una revelación a este hombre de Dios y dice aquí la palabra del Señor. Me hizo volver luego a la entrada de la casa y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. Le muestra Dios a este profeta Ezequiel una visión del templo y dice la Escritura, amado hermano, que de dentro del templo fluían esas aguas y que esas aguas venían de un altar. Usted y yo somos ese templo.
a Ezequiel se le estaba mostrando esta visión, pero con una gran enseñanza que yo espero y la entendamos todos los que vamos a escuchar esta palabra del Señor. Todos nosotros somos el templo del Señor porque el Nuevo Testamento lo registra y lo dice que cada uno de nosotros es el templo donde Él habita. Y que de ese templo, este templo debe de tener un altar para Dios. Mi vida, tu vida, debe de ser ese altar para el Señor. Eso es lo que me está enseñando. Eso es lo que le estaban mostrando a Ezequiel. Lo que le estaban dejando ver, pero que aquí quedó registrado para que usted y yo lo entendamos. Luego dice, me sacó por el camino de la puerta del norte y empieza a leer. Pero el verso 3 dice, y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano y midió 1000 codos. Dice la palabra del Señor, hermano, que le dijeron al profeta Ezequiel, traigo aquí una medida, un cordel, así lo registra la escritura, para medir. Y te voy a medir. Y lo midieron al profeta, y luego dice el pasaje, me hizo pasar por las aguas. No es que el profeta quería pasar, es que lo metieron. Porque aquí dice, me hizo pasar. El varón que lo midió le dijo, te voy a medir, pero ahora te voy a meter al agua, entra al agua. La palabra de Dios dice, amado hermano, que las aguas le llegaron a los tobillos. Y el varón dijo, no, de esa magnitud no, así no, Ezequiel. Tú tienes que medir más. Lo volvió a medir. Y dice que cuando lo midió le dijo, otra vez al agua. Miren, las aguas no crecían. Las aguas eran las mismas. No dice aquí que crecían. Eran las mismas aguas. Pero cada vez que lo medía, le dice, ahora te voy a hacer pasar de nuevo por esas aguas. Y era que el agua ya le llegaba más arriba. No a los pies. Ahora le llegaba a las rodillas. Y le dice el varón, ¿así? ¿Por las rodillas? Todavía no. Y le dijo, te voy a volver a medir. Y dice aquí da una medida y dice, le midió 1000 codos. Cada medida era de 1000 codos. Y lo midió y le dice, y lo volvió a meter al agua. Era el varón que lo metía, no era Ezequiel. Ezequiel dice, a mí me hicieron pasar por esas aguas. Yo pasé por esas aguas, pero no porque yo quise, es que a mí me metieron. Es que a mí me llevaron. Cada vez que me medía este varón me decía, ahora pasa por las aguas. Y primeramente dice, se mojó hasta los pies y dijo, no, así no es. Lo volvió a medir y le dijo, nuevamente, métase a las aguas. Y es ahí cuando le llegaba a las rodillas. El varón le dice, todavía no, Ezequiel, aún más. Lo vuelve a medir, amado hermano, y le dice, nuevamente te voy a meter por las aguas. Y cuando lo mete por las aguas, la escritura dice, amado hermano, que estas aguas ya no fueron a las rodillas nada más, sino que le llegó a los lomos, o sea, más arriba. Cuando al profeta le llega el agua más arriba, dice, lo volvieron a medir otros 1000 codos. Y dice la escritura, amado hermano, que cuando el agua le llega a los lomos, ya casi estaba todo su ser mojado. Ya no eran nada más los pies, ya no eran las rodillas, eran los lomos. Pero el pasaje nos deja ver muy claro el verso 5 y dice, midió otros 1000 codos y era ya un río que yo no podía pasar porque las aguas habían crecido. Esto es lo que hay que entender. No va a haber un crecimiento, amado hermano, hasta que nos profundicemos más en Dios. Si nada más metemos los pies tantito y nos salimos, no pasa nada. Veces querrás buscar a Dios, pero veces dirás no. Ya lo busqué el mes pasado, estuve y yo no veo respuesta de Dios. Dios no responde. Es que nada más metiste los pies. Vuelve a meterte otro poquito más. Haz algo más. Ten una secuencia de oración más constante.
Hazte un hábito de lo que Dios dice en su palabra que debes hacer. Y cuando tú lo vuelvas a hacer, quizás el agua te va a llegar a las rodillas. Quizás estarás lleno un poquito más. Pero tú no te desanimes, tú sigue buscando a Dios, tú sigue llenándote de Dios, porque va a venir el Señor y te va a volver a medir y te va a decir, a ver cómo estás en tu vida. ¿Qué tanto te has llenado? Porque yo quiero que esto sea un río. No nada más una llovizna, no nada más un pequeño aguacero por ahí. Dice, mire, en el Evangelio de Juan dice que de nuestro interior brotarían ríos de agua viva. Aquí dice que cuando al profeta lo miden y el agua le llega a los lomos, fue ahí, cuando ya estaba completamente mojado. Es cuando ahí Dios hizo que las aguas crecieran más. Por eso Dios dice que al que tiene le será dado más, pero al que no tiene, pues siga buscando, porque si no, aún lo que cree que va a tener, no lo va a tener. Las aguas habían crecido, dice, de manera que el río no se podía pasar sino nadando. No había otra forma, amado hermano, de pasar este río porque había crecido mucho. Y eso es lo que Dios quiere en nuestra vida, amado hermano, que así como enseñó el Señor Jesús, de su interior correrían, dice, ríos de agua viva. Ahora, ¿qué le dicen aquí al profeta? Le dicen, ¿vistes? ¿Te diste cuenta? ¿Aprendiste, Ezequiel, cómo es que yo te enseñé? Porque dice aquí, me llevó y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Esa era la pregunta que le hizo el varón. Después de que él pasó el río nadando, le dice el varón, ¿has visto, hijo de hombre? Esto me suena a mí como que le dijo, ¿te diste cuenta? ¿Aprendiste? ¿Cómo tienes tú que allegarte a Dios? No es a los pies, no es a las rodillas, es todo, es completo, porque es ahí que tú te vas a dar cuenta que en verdad tu Dios es real. Es ahí, amado hermano, es ahí que tú le vas a decir, mira, cuando tú ya estás sumergido en Él, cuando el Espíritu Santo ha llenado tu vida y se ha convertido en ese río que habló el Señor Jesús en Juan, es ahí cuando tú le dices a Dios, Señor, yo quiero más de ti, Señor, yo sin ti me muero, Señor, es que en verdad yo te amo. Es cuando ahí ves a tu Dios que es tan real, tan palpable, que, amado hermano, Él te sorprende. Tú te maravillas de ver la grandeza de Dios, porque ese es el Dios todopoderoso del que habla la palabra de Dios. Ese es nuestro Dios en el cual nosotros creemos. Y luego le dicen al profeta Jeremías, mire, al profeta Jeremías le dicen, después de que le dijeron, ¿aprendiste cómo tú te tienes que llegar a Dios? Es todo, es completo, no nada más es a medias, no es por encimita, no es parte sí, parte no, dice es completo. Por eso el Señor Jesús, nuestro Dios, cuando le da mandamientos al pueblo de Israel, dice, amarás a Jehová tu Dios. Pero ¿cómo? Dice, es con todo, con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con todo tu vigor, con todo lo que tú tienes. Porque es ahí cuando Él se hace presente, porque es ahí cuando Él se hace tan real. Ahora le dicen al profeta, ¿aprendiste? ¿Te diste cuenta cómo es que tú tienes que buscar a Dios? Y luego le dicen, porque esos ríos, Ezequiel, que llegan a tu vida, esos ríos por el cual tú estás sumergido, esos ríos son
aguas vivas. Esos ríos son los que dan vida. Amado hermano, estos ríos de los cuales habla el Señor cuando Él dice, de su interior correrán ríos de agua viva. Esos ríos, amado hermano, son los que libertan. Esos ríos son los que sanan. Esos ríos, amado hermano, son los que hacen maravillas grandes de Dios. Es ahí cuando vemos, amado hermano, que lo que para el hombre es imposible, para Dios, oiga, para Dios todo es posible. Para nosotros, para nuestra mente tan corta, tan finita, decimos no se puede, no hay solución. Pero cuando tú estás dentro de las aguas, pero cuando tú eres como un Ezequiel, pero cuando tú eres como dice la palabra del Señor en Juan, dijo el Señor, a los que creen en mí, de su interior dice, correrán ríos de agua viva. Esos son los hombres, amado hermano, que ven las maravillas de Dios, que ven el poder de Dios, que ven la gloria de Dios, que ven grandes cosas, que conquistan grandes hazañas, que dicen, yo no puedo, Señor, pero están creyendo que el Dios que en ellos creen es poderoso y le dicen, Señor, es que en verdad que tú vas a hacer algo. Es que en verdad que tu mano se mueve, Dios. Es que yo lo creo. Y el Señor, amado hermano, solo necesita que alguien le esté creyendo. Porque dice, el texto dice, el que cree en mí, alguien que le esté creyendo. Y el único que le va a creer es aquel que está sumergido en su presencia. Es aquel que vive un evangelio de verdad. Es aquel, amado hermano, que está llevando la palabra como dice aquí este libro. Esta es la explicación que daba Jesús y que decía, si alguno tiene sed, venga. Esta era toda la enseñanza y les está diciendo a quienes, a toda esa gente que se encontraba ahí, les está diciendo, el que cree en mí verá mi poder. El que cree en mí, de su interior, dice, correrán ríos de agua viva. Mire, el libro de Zacarías nos dice algo también referente a esto. Mire, Zacarías dice en el capítulo 14, verso 8, acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas. Saldrán de Jerusalén aguas vivas. Bendecimos a la nación de Israel. Bendecimos a Jerusalén. ¿Por qué? Porque es que es de ahí. Es de esa tierra bendita, que de ahí salieron los profetas, que de ahí llegó Jesús, que de ahí, amado hermano, de ahí salieron las aguas vivas, que ahí fue donde descendió el Espíritu Santo, mi amado hermano. Acuérdese que el Señor Jesús les dijo, no salgan de Jerusalén hasta que ustedes sean investidos del poder de lo alto. Les estaba hablando del Espíritu Santo. Y dice, saldrán de Jerusalén aguas vivas. Aguas que dan vida, aguas que sanan, aguas que libertan, aguas, amado hermano, donde tú ves el poder de Dios, donde tú conoces lo sobrenatural que es el Dios en el cual tú crees. Ahora, ¿cuándo? Dice aquí, en verano y en invierno, cuando hace calor y cuando hace frío, o sea, siempre. Va viendo las estaciones del año, amado hermano, Dios nos da un ejemplo aquí y nos está diciendo, esto ustedes lo van a ver siempre. Siempre que ustedes estén llenos de Él, siempre que estemos llenos de su presencia, amado hermano, Él va a andar con nosotros, Él va a caminar con nosotros. Es ahí donde se cumple la palabra, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Pero no nada más porque yo me metí poquito, hasta los pies no, hasta la rodilla tampoco, es todo completo, amado hermano, porque todos queremos ver la grandeza de Dios, todos queremos ver en su momento el poder de Dios, y no hay otra manera más que sumergirnos todo, más que entregarle todo al Señor Jesús, para que su nombre sea glorificado, para que su nombre se haga
grande. Y es ahí, amado hermano, donde los hombres y las mujeres de Dios comienzan a tener experiencia con el Dios del cielo. Comienzan a vivir, como dicen, en otra dimensión, en otra esfera, pero porque han pasado de lo natural a lo sobrenatural, viendo la grandeza, viendo el poder, no porque lo dice aquí, no porque lo vivió un fulano y una fulana, no, es que ahora lo estoy viviendo en mi vida. Es que después tú vas a decir, es que de veras que yo lo he vivido, yo lo he comprobado, y te quedarás, como decían aquí cuando enseñaba el Señor Jesús, se maravillaban, se sorprendían. En verdad, amado hermano, que Dios te va a sorprender. Dios te va a sorprender, aleluya, porque a los que son llamados, a los que son escogidos, es para ellos. La palabra del Señor nos dice en el libro de Daniel, capítulo 5, amado hermano, que el rey Belsasar, el rey Belsasar, hizo algo que no debía de hacer. Pero cuando hay un hombre que hace algo que no debe de hacer, es que Dios quiere enseñar algo, Dios quiere mostrar algo. Mire, la palabra de Dios dice que cuando el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia por el rey Nabucodonosor, se trajo todo lo más preciado que había hecho el rey Salomón. Los utensilios que estaban en la casa del Señor, que eran de plata, que eran de oro, que tenían un valor alto. Porque el rey Salomón, casi la mayoría era de oro. Esos utensilios se los llevó el rey Nabucodonosor cuando se los llevó exiliados, cuando se llevó cautivo a todo el pueblo. El rey Nabucodonosor murió y ahora estaba su hijo Belsasar en el reinado. Este hijo Belsasar hizo un banquete, hizo una fiesta. Y en esa fiesta dice que empezaron a tomar, y cuando empezaron a tomar, se acordó de los utensilios, de las copas, de las tazas que estaban y que eran muy lujosas y que las habían traído de allá y las mandó a traer. Y dice la escritura, amado hermano, que bebió él, bebieron los príncipes, bebieron sus mujeres, bebieron sus concubinas, bebieron en esas tazas. Y Dios estaba presente viendo todo lo que este rey hacía. Cuando esto hacen ellos, amado hermano, dice que unos dedos comenzaron a escribir en la pared, una escritura. Y cuando este hombre está embriagándose con toda la gente, y él ve, nada más de momento ve que los dedos están tallando en la pared, dice una pared encalada. Él palideció, le vino un temor, se asustó, dice la escritura, sus rodillas pegaban una contra la otra, tembló de miedo. Y él gritó y mandó a traer a todos los magos, a todos los adivinos, para que le dijeran, que le interpretaran qué decía eso, porque él no sabía. Y vinieron, esa gente vino, porque fueron mandados a traer por el rey Belsasar, pero ellos no supieron descifrar nada y dijeron, no, no entendemos, no sabemos qué diga ahí. Pero entonces la reina, escuchando todo esto, le dice, rey, no te aflijas, no esté triste tu corazón, porque en los tiempos de tu padre hay un muchacho en el cual mora el Espíritu de Dios. Hay un muchacho en el cual hay un espíritu que es superior, dice, a todos los espíritus. Este es el Espíritu Santo de Dios, amado hermano. No era que Daniel era listo, no era que Daniel era un superhombre, era que era Dios con él. ¿Por qué? Porque Daniel se había metido a la profundidad, como en la visión que le mostraban al profeta Ezequiel. Y efectivamente mandaron a traer a Daniel. Y dijo la reina, manda a traer a este muchacho. Dice, él es de los exiliados de Judá, al que tu papá le puso por sobrenombre Belsasar. Y lo mandó a traer. Y Daniel vino y le dijo, he oído de ti. Me han dicho de ti. Este rey lo sabía, amado hermano. Él sabía todo lo que Dios había hecho con Daniel en el tiempo de su padre Nabucodonosor. Él lo sabía, pero se le había olvidado.
Y cuando lo manda a traer, le dice, he oído de ti, dice que el Espíritu de Dios mora en ti y que para ti no hay cosa tan difícil. No era para él, era para Dios. Y lo empezó a escuchar y le dice, he traído magos, he traído adivinos, han venido astrólogos y nadie me puede dar la interpretación de esto que hay aquí. Pero me dicen que tú puedes saber, Daniel. Y por tanto le dice, al que me dé la interpretación, dice, yo lo vestiré. Y le iba a pagar muy bien. Dice, lo haré el tercero en mi reino. O sea, le iba a dar un cargo grande, amado hermano. Pero fíjese lo que es un hombre de Dios y una mujer de Dios. Lo escuchó y le contesta Daniel, leeré la escritura al rey y le daré su interpretación, pero sus regalos sean para usted. Quédese usted con ello, eso yo no lo quiero. Y sus recompensas, dice, désela a otro. Yo no vengo por lo que usted me vaya a dar. Yo vengo porque el que va a leer la escritura no soy yo. Es el que vive en mí. Es el que está en mí. Es el Espíritu Santo de Dios que mora. Y Él es el único que puede conocer todo lo escondido, todo lo profundo. Él es el único que lo sabe todo. Y le empieza a decir Daniel, tu padre, Nabucodonosor, le empieza a recordar la historia. Fue muy grande. Él a quien quería, levantaba. Y a quien no quería, lo humillaba. Tu papá fue un hombre que Dios lo hizo grande en su majestad, que Dios lo levantó, pero no reconoció, al contrario, tu padre se ensoberbeció, se enorgulleció, se le levantó y dijo, soy yo el rey Nabucodonosor y nadie más. No reconoció que había un Dios grande. Por lo tanto, dice tu padre, le fue cambiado su corazón de persona, de humano, y su espíritu se endureció por su orgullo. Esto es feo, hermano, esto es horrible. Y le dice, y fue depuesto de su reino. Y eso tú lo sabes, Belsasar, lo que tu padre pasó, que tu padre fue enviado allá al monte con los animales y allá anduvo viviendo como una persona ida de su mente. Comía hierba como un animal, las uñas le crecieron como una bestia. Así anduvo tu padre y tú lo sabes, le dice. ¿Por qué pues, sabiendo tú todo esto, no te humillaste a Dios? ¿Por qué pues, conociendo que Dios es grande, que Dios es poderoso y que Él le da dominio a quien Él quiere, como también dice, Él quita cuando Él decide? Tú sabiendo todo esto, dice, no has humillado tu corazón. Por lo tanto, dice, hiciste lo malo, trajiste los utensilios de la casa de Dios y tomaste en ellos, y le dice lo que hizo. Tomaste en ellos tú, tus príncipes, tus mujeres, tus concubinas. Aparte de eso que hiciste, dice, adoraste a dioses falsos, a dioses de plata, a dioses de madera, a dioses de barro, dice, y al verdadero Dios no lo honraste. Aún sabiendo eso, entonces dice, de la presencia de Dios, es Dios quien vino y escribió con su mano, y ¿sabes qué dice? Que te va a quitar. Así, por eso Daniel no quiso recibir ningún don, hermano, porque pensaba que lo iba a comprar con algún regalo. Le dijo, no, mire, los hombres y las mujeres de Dios no se compran, ni por un obsequio, porque cuando tienen una palabra, aunque sea dura, la deben de dar, porque vienen dando una palabra del cielo. Y a Daniel no lo compraron, hermano, no le dijeron, oye, te voy a dar presentes. Él dijo, yo no quiero nada, yo lo que quiero es obedecer al que me mandó, y es lo único que hago. Y cuando le dice esta palabra, hasta aquí llegó tu reino, es quitado, hasta aquí, porque le empieza a decir lo que decía cada palabra. Te pesaron y en verdad te falta mucho peso. Tu reino es quitado y dado a otros. Y en verdad que así fue.
Así pasó. ¿Quién le dijo a Daniel toda esta interpretación? El que estaba con él, el más fuerte, el poderoso, el deseado de las naciones, el amado, el Hijo de Dios, el Rey del cielo, el todopoderoso, el que lo sabe todo, amado hermano. Ese es el que estaba con Daniel y ese es el que quiere estar contigo y quiere estar conmigo. Él es el que nos anhela más, más. Pero depende de mí, amado hermano, depende de ti. ¿Qué tanta sed tienes? ¿Qué tanta hambre tiene? ¿Qué tanta hambre tengo yo para decirle, Señor, quiero leer tu palabra, pero no lo hago? Entonces no tengo hambre, nada más digo. Porque cuando uno tiene hambre, hermano, uno come hasta la comida que no te gusta porque tienes hambre. Y dices, es que tengo hambre y tengo que comer. Cuando hay hambre y cuando hay sed es igual. No te gusta el agua natural, te gusta el refresco, pero como tienes sed, vas a tomar hasta agua natural y te vas a saciar la sed. Esto así es. Jesús dijo, el que tenga sed, venga a mí y beba, porque de su interior, cuando ustedes beban, dice, yo me daré a conocer a ustedes, y es que es de adentro, dice, que van a brotar ríos de agua viva, como le mostraron al profeta Ezequiel, ríos. Un río, dice, en el cual ya yo no podía caminar, ya yo no veía dónde me llegaba el agua porque solamente yo tenía que nadar. Es ahí, amado hermano, es ahí donde Dios se da a conocer a nuestra vida, cuando estamos completamente sumergidos en Él. Antes no. Antes vamos a seguir buscando. Todavía no falta. Hay que seguir intentándolo. No se desanime. No se desanime porque usted diga, es que yo ya oré la otra vez y yo no veo nada. Yo veo que Dios no me escucha. No es que Dios no te escuche. Es que me falta más intimidad con Dios. Es que me falta más buscarlo. Es que me falta tener un hábito más de Él. Hasta que yo le diga, Señor, te amo. Sin ti me muero. Dios mío, abrázame. Dios, oh, amado hermano, es que tú y yo tenemos que estar enamorados de Él. ¿Cómo Él va a saber si en verdad yo le amo? Es que yo se lo tengo que decir en todo momento. Dios, te amo. Espíritu Santo, ven conmigo, camina conmigo, quédate conmigo. Oh Dios, que este ser sea un altar para ti. Cada quien tiene que tener su altar, hermano. Porque es ahí, como dijo el Evangelio de Juan, y como el Señor Jesús, de nuestro interior correrán río de agua viva. Y esas aguas servían para sanidad. Esas aguas van a servir para sanar, para liberar, oh amado hermano, para salvar, para hacer cosas extraordinarias. Porque es el Espíritu Santo que lo hace. ¿Usando quién? Barros. Porque eso somos. Vasijas. Recipientes. Gloria a Jesús. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Esta es la enseñanza de hoy, amado hermano. Esperamos en el Señor que usted siga buscando de Dios, siga llenando su alma y su espíritu. No hay otra, hermano, no hay otro camino que le podamos decir. Siga insistiendo, siga perseverando, no se desanime, no le abra la puerta al desánimo, a la tristeza, a la angustia. No. Nuestro Dios es grande. Cuando permitimos que venga la angustia, la tristeza, es que entonces estamos diciendo, y bueno, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? ¿Cuál es en el Dios que tú crees? ¿Que tu Dios pequeño es chiquito? No, tu Dios es el que amaneció hoy, hizo el día, y es el mismo que al rato en la noche, amado hermano, tú verás las estrellas, tú verás la luna, tú verás el cielo en su anochecer, así como Él es. Tu Dios es grande. Pero ese es nuestro Dios, el Dios todopoderoso, el Dios que dice de vivos y no de muertos. Así es que tenemos que estar vivos, despiertos, activados, velando, orando, manteniéndonos en esa comunión con Él, porque es ahí que Él va a llenar, hermano, vasos que tengan suficiente agua, vidas que estén completamente sumergidas, que estén en verdad nadando en ese río, que estén anhelando, que estén diciendo, que estén llenándose de la palabra de Dios. Amén.
Gloria al Señor. Padre, te damos gracias. Jesús de Nazaret, bendigo tu nombre, exalto al Todopoderoso, al Padre, al Cordero, al Santo, aleluya, al hermoso, al hermoso, al hermoso, al que ama mi alma, aleluya. Oh, gloria a tu nombre, Jesús, gloria a tu nombre precioso, gloria a tu nombre, mi amado Rey, gloria a tu nombre, porque tú te glorificas, Señor eterno, en cada vida, en cada alma, en cada corazón, Señor, que está dispuesto, que tiene sed de ti, que tiene hambre, Señor, que anhela de ti. Dios mío, tú te haces presente en cada vida, Padre. Gracias, gracias, Dios, te damos. Gracias por esta palabra hermosa. Gracias, Jesús, porque tu palabra, Señor, es hermosa, porque tu palabra es alimento, porque tu palabra es medicina, porque tu palabra, Señor, trae sanidad, Padre. Gracias, gracias, Dios mío, por tu pueblo, Señor. Recuérdales tu palabra, ayúdales ahí en su hogar donde estén, Señor, a buscarte, a leer tu palabra, a alimentarse de ti, Señor, a comer de ti, a saciarse de ti, Señor, a tal manera, Señor, que podamos decir: Dios mío, solo te necesito a ti, Padre. Gracias, gracias te doy en esta hermosa tarde, en el precioso nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor. Que tu pueblo sea lleno, que tu pueblo, Señor, pueda vivir, como dice tu palabra, en esos ríos de abundancia, en esa bendición gloriosa, en esa llenura, Señor, de tu Espíritu. Gracias, en el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret. Gloria, gloria a tu nombre, mi amado Jesús. Muchas gracias. Bendecido Rey, te damos a ti gloria y honra, porque solo mi Dios, eres tú quien la merece. Amén. Gloria al Señor. Que Dios le bendiga, amado hermano. En esta tarde siga llenándose de la palabra del Señor, siga alimentándose de la palabra. Mire, con las enseñanzas que estamos dando, tome su Biblia, ábrala, lea, porque en la prédica se le va dando, pero usted tiene ahí la posibilidad de detener y decir: voy a entender esta palabra. Eso es lo que Dios quiere, amado hermano. Ver interés en mí, ver interés en ti. Dios le bendiga grandemente a todos y a todas. Amén.